ambos contra Perú. El propósito de esta audiencia es recibir por parte del Estado información actualizada sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar, ordenada en el punto dispositivo quinto de la sentencia de fondo del caso Barrios Altos y en el punto dispositivo noveno de la sentencia del caso La Cantuta. En tal sentido, se dispuso que el Estado, abro comillas, debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para completar eficazmente y llevar a término, en un plazo razonable, las investigaciones abiertas y los procesos penales incoados en la jurisdicción penal común, así como activar, en su caso, los que sean necesarios para determinar las responsabilidades penales de todos los autores de los hechos cometidos. Se cierra comilla y se ordenó que el Estado, abro comillas, debe continuar adoptando todas las medidas necesarias de carácter judicial y diplomático y proseguir impulsando las solicitudes de extradición que correspondan bajo las normas internas o de derecho internacional pertinentes. Asimismo, la audiencia tiene como objeto escuchar las observaciones de los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas de ambos casos y el parecer de la Comisión Interamericana sobre el cumplimiento de la referida reparación. Antes de empezar, doy la bienvenida, una vez más, a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras y señores, Esmeralda Arosemena de Troitiño, segunda vicepresidenta de la Comisión, al comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, al secretario ejecutivo Paulo Abreu y a la abogada asesora de la Secretaría Silvia Serrano. Asimismo, doy la bienvenida a las víctimas y sus representantes, señoras y señores Alejandrina Raida Cóndor Sáez, víctima del caso La Cantuta, Carmen Rosa Amaro Cóndor, víctima del caso La Cantuta, Rosa Rojas Borda, víctima del caso Barrios Altos, Viviana Kristisevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Francisco Quintana, director del Programa para la Región Andina, Norteamericana y el Caribe, Elsa Meani, abogada senior, Alejandra Vicente, directora legal, Alexandra Manarni, oficial de comunicación de CEGIL, Gloria Cano Legua, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos, Cristian Henry Guayliños Camacuari, área legal de APRODE, David Velasco Rondón, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, Carlos Rivera Paz, director del Instituto de Defensa Legal, y Jorge Bracamonte Alain, secretario ejecutivo de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos. De igual manera, doy la bienvenida a la representación del ilustre Estado del Perú, señoras y señores Jaime Cacho Sousa Velázquez, embajador del Perú en Costa Rica, Jorge Villegas Ratti, agente del Estado, Adrián Simons Pino, agente del Estado, Sofía Janet Donaires Vega, procuradora pública adjunta especializada supranacional. Paso la palabra al señor secretario para que haga las precisiones pertinentes. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse de estrados. Y asimismo se les solicita a los asistentes apagar los teléfonos celulares. El Estado iniciará y dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos para presentar su informe oral sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar en ambos casos. Posteriormente, los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas dispondrán de un tiempo máximo de 20 minutos para presentar sus observaciones al respecto. Si las partes desean volver a hacer uso de la palabra, el Estado y los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas dispondrán de 5 minutos cada uno en ese orden. Finalmente,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispondrá de un máximo de 15 minutos con el fin de que exprese su parecer y puede referirse a los alegatos de las partes sobre el cumplimiento de la referida obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar ordenadas en la sentencia. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Daré ahora la palabra a la representación del ilustre Estado. Solicito que indiquen a la Corte el nombre de la persona que hará la presentación y proceder con esta. Buenos días, señor presidente. Haremos uso de la palabra el doctor Adrián Simons y el que habla, Jorge Villegas Ratti, comenzando mi persona. Adelante, por favor. Gracias. Señor presidente, desde el año 2000, en que el Perú recuperó la democracia, tiene una sostenida política de cumplimiento de sus obligaciones internacionales de investigar, perseguir, juzgar y sancionar adecuadamente a los violadores de derechos humanos. Igualmente tiene establecida una política de reparaciones. En el caso en materia de esta audiencia conjunta, el Estado cumplió con juzgar y sancionar al presidente Fujimori, hecho que ha sido valorado positivamente por la Honorable Corte. En esa condición, el Estado comparece a esta audiencia de supervisión conjunta. El dolor de las víctimas que el Estado respeta y que sus ciudadanos compartimos, las lleva bajo una teoría de conjura política cuyos fundamentos de hecho han sido rebatidos en el escrito número 3 presentado, a pretender equivocadamente dos cosas. La primera de ellas es desconocer el carácter subsidiario de la justicia supranacional y pretender convertir a esta honorable Corte en primera y única instancia al solicitarle que declare la nulidad de la Resolución Suprema 281-2017 JUS, que concede el indulto por razones humanitarias al condenado Fujimori. Ya esta honorable Corte, en el numeral 24 de su resolución de fecha 7 de septiembre del 2012, dictada en la supervisión de cumplimiento del caso Barrios Altos, ha declarado que la Honorable Corte no pretende sustituirse al Estado en el deber de perseguir y sancionar a los violadores de los derechos humanos, y ha establecido con meridiana claridad que corresponde al Poder Judicial efectuar el control convencional ex oficio. La segunda pretensión de las víctimas es que, contrariamente a lo establecido en la reiterada jurisprudencia de la Corte, un condenado por graves violaciones a los derechos humanos carece de los derechos fundamentales de dignidad, salud y vida, lo que el Estado rechaza. El Estado peruano tiene una tradición de otorgamiento de indultos en casos humanitarios,
inclusive muchos de ellos a condenados por delito de terrorismo, flagelo que asoló terriblemente nuestra nación. Para muestra un botón, en el año 2001 se otorgó indulto humanitario al señor Gerardo Saravia López de Castilla, condenado por terrorismo por padecer una diabetes mellitus 1 y cuyas condiciones carcelarias agravaban seriamente su enfermedad. A Dios gracias, hoy día el señor Saavedra sobrevive y trabaja en el Instituto de Defensa Legal. El Estado sostiene que la pena privativa de libertad no puede ser una pena de muerte encubierta. El Estado repudia la ley del talión y reafirma su derecho a otorgar indultos humanitarios aún a los condenados por graves violaciones de los derechos humanos. Cedo el uso de la palabra al agente Simmons. Muchas gracias a la Honorable Corte, al señor, su señoría, presidente de la Corte, mis saludos, a los señores ilustres miembros representantes de la Honorable Comisión, a los señores representantes de las víctimas. Empiezo indicando lo siguiente, que la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos no debe ser usada o utilizada como un atajo. Por ende, estamos presentando ante esta Honorable Corte, en calidad de defensa procesal, la falta de interés para obrar de los denunciantes. ¿Y por qué lo hacemos? Por dos razones fundamentales. La primera, por un problema de falta de agotamiento de la vía interna, y la segunda, por el uso indebido de recursos paralelos a los usados ante esta Honorable Corte. ¿En qué sustentamos esta defensa? En los siguientes principios que ustedes conocen como maestros de su propia jurisdicción. En el principio de flexibilidad de formas, la coherencia del sistema interamericano y la competencia residual de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, como ya lo indicó el señor juez ilustre Candado Trindade, es la maestra de su jurisdicción, es la que modula los alcances de su competencia, es la que establece su self-restraint, hasta dónde debe llegar y hasta dónde puede llegar. En ese orden de ideas, qué duda cabe que los maestros Couture y Ernesto Fix-Amudio fueron precursores de las garantías constitucionales del proceso y las garantías fundamentales del proceso, las cuales han dado origen a lo que hoy conocemos el derecho procesal constitucional. Surge así lo que hemos denominado el justo proceso o el proceso justo, el cual se sintetiza en tres vertientes: el derecho a ser oído en condiciones de igualdad y ante un tribunal independiente e imparcial. Esta tendencia universal surge a partir de la última década de la segunda etapa del siglo XX. Los profesores Vittorio Denti y Luis Paolo Comoglio perfilaron este proceso justo. ¿Y por qué lo llamo aquí? Porque todas estas ideas las tenemos en nuestro país, que garantizan a las partes intervinientes el debido proceso, la igualdad ante las partes, ante un tribunal independiente y parcial, la publicidad de audiencias, el acceso al recurso efectivo, el contradictorio y la defensa técnica y el derecho a la prueba. Estas garantías posibilitan tanto a las partes denunciantes como al Estado peruano hacer valer estas defensas ante ustedes. ¿Qué significa esto? Falta de interés para obrar. Significa, cuando hablamos de interés para obrar, cuando una persona ha agotado todos los medios para satisfacer su pretensión material y no tiene otra alternativa que recurrir a la jurisdicción. Esta defensa, que es la contracara del derecho de acción, que es el derecho a la contradicción, el profesor Marinoni lo establece como una técnica procesal idónea
y bajo reglas procesales abiertas. En el caso concreto, no se han adoptado los mecanismos internos para satisfacer su pretensión material. ¿Y cuál es esa pretensión material? Su señoría, la nulidad de la Resolución Suprema 281-2017 que concede el indulto humanitario a Alberto Fujimori. ¿Y qué dicen? ¿Cuál es su causa de pedir? Dicen que este indulto viola sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, garantizados por la Convención. Y le piden a esta honorable Corte que haga un control de convencionalidad, pero olvidan que el control de convencionalidad es un mecanismo de protección procesal que tiene dos vertientes. La primera es el control de convencionalidad en sede interna y la segunda, el control de convencionalidad en sede internacional. Por eso es que Ernesto Rey Cantor define al primero, es decir, al control de convencionalidad interna, como aquel que cuando el juez interno o nacional tiene la competencia para inaplicar el derecho interno y aplicar la convención mediante un examen de confrontación normativa, es decir, el derecho interno con el tratado. Y en un caso concreto, adoptar tutela judicial en caso de determinarse violación de derechos humanos o derechos fundamentales de la persona humana. Al no haberse respetado esta supletoriedad o subsidiariedad de la Honorable Corte Interamericana, se está impidiendo que el juez peruano haga control convencional interno, doméstico, obligatorio. Aceptar una tesis contraria a lo que estoy diciendo implicaría vaciar de contenido el requisito de agotamiento de los recursos internos. En efecto, se ha formulado una acusación seria en contra del Estado peruano la resumo en el incumplimiento de los puntos 9 y 5 de la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta, que se resume, a su vez, en la determinación de responsabilidades penales, juzgar y sancionar a los responsables de estos graves crímenes contra los derechos humanos. Sin embargo, no estarían permitiendo al propio Estado peruano revisar el acto de indulto a través de sus órganos jurisdiccionales independientes e imparciales. A partir del año 2001, el Perú recuperó plenamente su equilibrio de poderes y su Estado de Derecho, y no se puede decir hoy en día que no tenemos una justicia independiente e imparcial. Porque justamente la competencia residual de esta honorable Corte es el ADN del sistema interamericano. El Tribunal Internacional solo deberá actuar, bajo nuestra perspectiva, cuando no haya logrado su propósito y la protección de los derechos humanos o fundamentales en sede nacional. Es por eso que el profesor español Joan Picó Junoy, cuando analiza la tutela jurisdiccional y las garantías que engloban a todo este enjambre de garantías y derechos, dice que surge la necesidad, y subrayo, de ordenar el proceso mediante ciertas y necesarias formalidades objetivas en garantía de derechos e intereses legítimos de las partes. ¿Cuál es la idea de esto? No subvertir el orden de la Convención, la subsidiariedad y la complementariedad que tiene la Corte Interamericana bajo esta ilustre Corte, la dirección de esta ilustre Corte. Por eso es que, como bien dijo mi colega, el doctor Villegas, es necesario tener en cuenta que este mensaje ya lo dio la Honorable Corte al destacar el rol subsidiario de ella misma en el fundamento 24 de la resolución de supervisión de sentencia del caso Barrios Altos del 7 de septiembre de 2012, estableciendo expresamente que es deber de la justicia peruana velar por el cumplimiento de las decisiones. Entonces, resulta importante hacer las siguientes preguntas para reflexionar. Los señores denunciantes, ¿han dicho que no confían en la justicia peruana? En ningún fundamento lo hemos leído. ¿Han argumentado que la legislación peruana no les garantiza el debido proceso? Tampoco. ¿Han argumentado que no se les permite el acceso a los recursos efectivos ante la justicia peruana? Tampoco. Los denunciantes no han invocado ninguna razón, honorable Corte, o fundamento por los cuales la jurisdicción interna no les ofrecería un recurso efectivo y directo a su pretensión de nulidad de la Resolución Suprema 281. Como prueba de esa total ausencia de interés procesal o interés para obrar ante esta honorable Corte, hemos acreditado en los escritos 6 y 7 el uso simultáneo de recursos idénticos. Tanto a la sede internacional se pide la nulidad de la Resolución 281, como en sede interna, de manera simultánea, se pide la nulidad de la Resolución Suprema 281. Las pruebas que hemos presentado son dos esencialmente.
La primera es un escrito de fecha 26 de diciembre de 2017, suscrito por APRODE, que representa a las víctimas ante esta audiencia. Y este escrito está dirigido al presidente de la República y al señor ministro de Justicia. La segunda evidencia es el escrito de fecha 27 de diciembre de 2017, suscrito por FEDEPAZ, también representante de las víctimas y también dirigido al presidente y al ministro de Justicia. Estos escritos los hemos anexado y están documentados tanto en los escritos 6 y 7 presentados ante esta ilustre Corte. Ambos escritos tienen el mismo petitorio: nulidad de la Resolución Suprema 281 que concede el indulto humanitario. Y uno de ellos agrega algo adicional: la conformación de una junta médica con médicos nacionales e internacionales para evaluar el estado de salud del señor beneficiado con el indulto. Y es un tema muy importante, porque ustedes dirán, de repente hay un error. Yo creo que no hay ningún error porque lo han presentado simultáneamente y además en un escrito de hace algunos días, cuando se solicitó la designación de un interviniente común, se indicó que ellos actuaban siempre conjuntamente y en plena armonía. Como ustedes podrán apreciar, con lo que acabo de escribir, se aplica al presente caso la doctrina de los actos propios, que responde a una regla, que impide venir contra sus propios actos. Y esto requiere, como lo dice la jurisprudencia comparada, una valoración de oficio por parte de esta ilustrísima Corte. Tema importante: el acceso a recurso efectivo. Y el acceso a recurso efectivo también lo hemos mostrado en los escritos que hemos mencionado. Dos casos esenciales y emblemáticos en nuestro país. Caso Jailili del Tribunal Constitucional, expediente 453, que por primera vez establece en su fundamento 19 que la gracia presidencial no es absoluta, no es absolutamente discrecional y puede ser materia de control constitucional. Y el segundo caso, el más importante, el caso Crucillas, expediente 3660, el Tribunal Constitucional estableció reglas jurisprudenciales para la concesión del indulto. Las resumo rápidamente. El indulto goza de la calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, a nivel administrativo el presidente no puede revocar o dejar sin efecto su decisión. Luego la Corte establece que en nuestro medio interno tenemos remedios procesales efectivos, ordinarios y extraordinarios. En sede penal, el recurso de revisión; en sede civil, la cosa juzgada fraudulenta; y en sede constitucional, el amparo y el habeas corpus. Además, ha establecido, porque antes no se hacía, cuando se trata de un indulto humanitario resulta exigible un estándar mínimo de motivación. Y la piedra angular establece para ello es el informe de la Junta Médica Penitenciaria. Consideramos, por esas razones establecidas en este precedente del Tribunal Constitucional Peruano, que la resolución 281 cumple con esos estándares. Y para ir terminando, hemos adjuntado también el informe de la Defensoría del Pueblo número 177. Al margen de la controversia que ha generado el informe y el debate democrático que existe en nuestro país respecto de él, hay algo que no se puede negar, que son las siguientes conclusiones del informe de la Defensoría que sirven de sustento para la presente defensa procesal que estamos haciendo de ustedes. Primero, que reconoce la discrecionalidad presidencial para otorgar un indulto humanitario. Sin embargo, establece que tiene que ceñirse a determinados parámetros legales. Segundo, debe estar motivado. Tercero, debe requerir una mayor argumentación en atención a la gravedad del delito perdonado. Cuarto, el incumplimiento de estos estándares posibilita el control jurisdiccional interno. Y quinto, reconoce que el indulto humanitario encuentra fundamento en el respeto a la dignidad de la persona. Por eso, nosotros venimos ante ustedes a invocar el rol subsidiario que cumple la Corte y no sería posible que se utilice como una sustitución de esta jurisdicción nacional. Para terminar, debo decir lo siguiente. Lo esencial es el dictamen médico que se ha juntado en el expediente. Y aquí hay un tema muy importante. Se han determinado 10 enfermedades en ese documento y el cuestionamiento al mismo no tiene ningún fundamento, porque se habla de la falta de imparcialidad de los médicos que son oncólogos, pero no mencionan que la enfermedad cancerígena ocupa el rango número 6 de los 10 enfermedades decretadas. Las 3 o 4 primeras son enfermedades cardiovasculares. La más grave es la fibrilación auricular paroxística. Y eso es lo que determinó la opinión favorable de la Junta.
con el mayor de los respetos, es que solicitamos que se dé lugar a la defensa que estamos llevando ante ustedes y se declare que las víctimas tienen todo el derecho y todas las garantías para acceder a recurso eficiente y efectivo ante la justicia constitucional peruana. Señor presidente, indulto humanitario no es impunidad. La Honorable Corte, en los casos Panel Blanca versus Guatemala y Contreras y otros versus El Salvador, ha establecido que la impunidad es la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena. En el caso del condenado Fujimori, el Estado peruano lo procesó, obtuvo su extradición, lo juzgó, lo condenó a la pena máxima aplicable y ha cumplido casi la mitad de la misma. Al condenado Fujimori se le ha otorgado un indulto humanitario por razones médicas, por padecer de graves enfermedades permanentes y porque la prisión agrava la condición médica y puede ocasionarle la muerte. El Tribunal Constitucional peruano ha establecido que el requisito del indulto es el informe de la Junta Médica y el informe y su sustento obra en la carpeta no contenciosa presentada por el Estado a la Corte. El Tribunal Constitucional también ha establecido con meridiana claridad que la garantía de la debida motivación o motivación suficiente no equivale a una garantía de extensión de la motivación. Las restricciones del derecho internacional no alcanzan al indulto humanitario, porque por su misma naturaleza, este es la manifestación de la superioridad moral del Estado frente a los condenados por violaciones graves de los derechos humanos. Termino sosteniendo que entre la ponderación de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, ya obtenidos con la sentencia del condenado Fujimori, y el derecho a la salud, a la dignidad y a la vida, prevalece estos últimos derechos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores agentes del Estado. Daré ahora el uso de la palabra a los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas para que presenten sus observaciones a la información del Estado. Solicito que manifiesten a la Corte el nombre de la persona que realizará las observaciones y proceder con estas. Adelante, por favor. Buenos días, honorable jueza. Buenos días, jueces honorables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días a los miembros de la ilustre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días a quienes el día de hoy nos acompañan en esta audiencia pública y a los peruanos y familiares de víctimas quienes participan de esta audiencia a través de la señal. Mi nombre es Carmen Amaro, soy familiar del caso Cantuta, soy hermana del estudiante Armando Richard Amaro Kondo, un estudiante de 25 años que fue secuestrado, que fue asesinado y que el día de hoy se encuentra desaparecido. Nosotros como familiares el día de hoy nos hacemos presente por la memoria y por la dignidad de cada uno de nuestros familiares. Nosotros hemos acudido en esta audiencia
para que nos escuchen, para que nos atiendan. Venimos a esta audiencia también porque el Estado peruano no nos ha escuchado. Venimos porque el presidente de la República, durante la campaña presidencial, se comprometió en un compromiso público con los familiares de víctimas a que no iba a indultar a Alberto Fujimori, a que se comprometía a respetar las sentencias judiciales ganadas a través de tribunales de justicia peruanos. Nosotros venimos el día de hoy para manifestar nuestro rechazo al indulto que se le ha concedido a Alberto Fujimori, un indulto que no es humanitario, un indulto que significa un insulto a la memoria y a la dignidad de cada uno de nuestros hermanos, padres y hijos. Nosotros rechazamos y con la dignidad en alto persistimos y lucharemos hasta que se haga justicia, hasta que el principal responsable de la muerte y desaparición de nuestros familiares retorne a prisión, a cumplir la pena que se le impuso de 25 años, no como un acto de odio, no como un acto de venganza, sino como un acto de justicia. Una justicia que le hemos ganado y que le hemos emprendido durante 25 años, justamente hasta instancias judiciales, y que le hemos ganado y que hemos salido triunfantes en la justicia. El día de hoy venimos para levantar la voz por cada una de las víctimas de nuestro país. El indulto nunca será justicia. El indulto es impunidad. El indulto es impunidad y significa que no es humanitario, sino es un indulto político. El indulto reafirma la muerte de cada una de las víctimas de la violencia política. Y hoy venimos acá, a esta audiencia, para decir que los familiares de víctimas de Cantuta y Barrio Salto y de otros casos donde Alberto Fujimori es responsable de la muerte de miles de peruanos, para decir que venimos a esta audiencia buscando justicia. Justicia exigimos, justicia esperamos, que nuestra lucha de 25 años y 26 años de otros casos no sea pisoteado. Que la justicia de 25 años en la cual hemos emprendido durante una lucha permanente no se nos arrebate. Justicia es lo que esperamos. Y el día de hoy quiero dejar a los representantes legales para que inicien los argumentos en esta audiencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Gloria Cano. Soy de la Asociación Pro Derechos Humanos. Haré uso de la palabra junto con Viviana Cristisevi, Carlos Rivera y David Velasco. Honorable Corte, estamos frente al Tribunal Interamericano una vez más, defendiendo la implementación efectiva de las sentencias dictadas por esta Corte en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Los argumentos presentados de manera oral en esta audiencia van a ser también presentados con posterioridad por escrito y profundizados en sus argumentos. Desde el principio de nuestro alegato queremos precisar que no estamos frente a un caso en el marco de justicia transicional, sino que lo que se cuestiona es el indulto concedido a una persona que fue condenada, recibió una sanción proporcional y adecuada por los propios tribunales peruanos por la comisión de delitos de lesa humanidad. Estos hechos habían sido objeto de trámite y de sentencias por la Corte Interamericana, en el que se determinó la responsabilidad internacional del Estado peruano ante la falta de investigación y una sanción en los casos de la desaparición forzada de 9 estudiantes y un profesor en la Universidad de La Cantuta, así como la ejecución extrajudicial de 15 pobladores en un solar de Barrios Altos, donde murió también un niño de 8 años, hijo de doña Rosa Rojas, presente en esta audiencia. La sentencia de Barrios Altos y La Cantuta, dictada por esta Corte, determinó en un alcance general que las amnistías, indultos y los excluyentes de responsabilidad y sanción son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos y constituye sin duda la jurisprudencia emblemática de esta honorable Corte y la más citada en otros tribunales internacionales y cortes regionales. Dicha jurisprudencia, señores jueces, señora jueza, ha sido la clave para derribar obstáculos que perpetuaban la impunidad ante la Comisión de Crímenes Internacionales en diferentes partes del mundo. Es en este marco que el día de hoy queremos denunciar que la resolución suprema emitida el 24 de diciembre último
por la cual se concedió indulto y derecho de gracia a Alberto Fujimori fue el resultado de un pacto político que consistió en la liberación indebida de una persona condenada por graves delitos, a cambio de impedir la vacancia en el puesto de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. El Ejecutivo, el Presidente de la República, junto con un grupo parlamentario del Fujimorismo, negociaron los derechos de las víctimas que representamos, especialmente su derecho a la protección judicial efectiva y a la igualdad ante la ley. Y le pusieron en riesgo y han puesto en riesgo la posibilidad de que otras víctimas y la sociedad en su conjunto accedan a la justicia y conozcan la verdad en otros procesos penales que involucran la responsabilidad de Alberto Fujimori. Se ha observado, señores magistrados, señora magistrada, que en la tramitación de indulto y derecho de gracia han habido datos que nos han llamado la atención, como por ejemplo el récord de los cuales se llevó a cabo el indulto, 13 días, comparado a otros trámites de indulto que duran un promedio de 111 días. También tenemos que señalar que el 5 de diciembre del año pasado, de diciembre último, se modificaron los lineamientos para la conformación de las juntas médicas penitenciarias, dándole también voz y voto a los médicos tratantes de los peticionarios, es decir, del peticionario del indulto, de Alberto Fujimori. Que la Junta Médica Penitenciaria que evaluó a Fujimori fue conformada por 3 médicos, uno de ellos, Juan Postigo, quien había sido solicitado por la familia de Alberto Fujimori en el año 2013, y la propia comisión que evaluaba los indultos en ese entonces rechazó su participación porque viciaría el procedimiento por falta de imparcialidad y objetividad al ser el médico tratante de Alberto Fujimori. Sin embargo, en este último procedimiento se le incluyó con voz y con voto. La Junta Médica Penitenciaria también, señor, ha destacado, como lo ha hecho también en la representación del Estado, que hay una serie de enfermedades. Sin embargo, nos llama poderosamente la atención que se oficiara el Instituto de Neoplásicas. Sin embargo, recién después de otorgar el indulto, el informe fue llevado a la comisión. Tenemos también, señor, que el Colegio Médico Perú, el Colegio Médico Peruano, en su revista oficial ha señalado que el informe de esta Junta Médica no había cumplido a cabalidad los preceptos de rigurosidad científica y el cumplimiento de las normas éticas, por lo que la legitimidad profesional es realmente cuestionable. Esto de acuerdo a la revista médica del Colegio Médico del Perú. Como hemos señalado, hay una serie de vicios en este trámite que lo van a analizar nuestros colegas Viviana Krsticevic y Carlos Rivera. Buenos días, señores jueces, señora jueza. La pregunta que debemos responder el día de hoy es si este indulto viola la orden dada por el tribunal de investigar y castigar a los responsables de Barrios Altos y Cantuta. Y esta parte, a diferencia de lo que sostiene el Estado, plantea que claro que sí, que el indulto, como fue concedido, se transformó en una medida arbitraria e infundada que desacata abiertamente las sentencias del tribunal en la medida en la que impide la ejecución de una sanción adecuada al máximo responsable de los crímenes de Barrios Altos y Cantuta. Para fundamentar nuestra posición vamos a desarrollar 2 líneas argumentales. Yo voy a asumir un análisis de las obligaciones generales e internacionales del Perú frente al indulto y el doctor Rivera va a hacer un análisis granular de las vulneraciones de derechos que se dieron en el proceso de concesión del indulto de Fujimori. Somos especialmente conscientes del impacto que tiene el tratamiento de este tema, no solo para el Perú, sino para el resto de la región. Y queremos hacer una advertencia, y es que nosotros no vamos a tratar el caso de Fujimori como un caso de un preso común o como un caso de un tema de aplicación de morigeración de penas en un marco de justicia transicional. Este caso trata de una persona sancionada por un tribunal local en virtud de graves violaciones de derechos humanos y de la Comisión de Crímenes Internacionales. Pasemos entonces a analizar el marco jurídico que fundamenta nuestro rechazo a la aplicación del indulto frente a perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. La Corte ya lo ha mantenido en su jurisprudencia histórica que inició con estos mismos casos y casi con una parte de estas mismas personas.
y ha dicho una y otra vez que las exenciones de responsabilidad y sanción por vía de indultos, amnistías, prescripción y otras medidas respecto de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes internacionales son incompatibles con la Convención Americana. ¿Por qué? Porque vulneran los derechos de las víctimas a ser oídas, a la protección judicial, cercenan el derecho a la verdad, promueven la impunidad, erosionan la igualdad ante la ley y vulneran derechos fundamentales inderogables. Más aún, este tribunal sostuvo en la resolución de cumplimiento de Barrios Altos que el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Esta es la situación que tenemos hoy frente al tribunal. La jurisprudencia emblemática de la Corte no se deriva solamente de las obligaciones reconocidas por la Convención Americana y los tratados interamericanos. Hay un vasto marco normativo, jurisprudencial e institucional que sostiene esa obligación de castigo adecuado y efectivo que está plasmado en la jurisprudencia de la Corte y en la sentencia de Barrios Altos y Cantuta. En ese sentido, la comunidad internacional ha expresado su rechazo a medidas de impunidad frente a tortura, genocidio, desaparición forzada, crímenes contra la humanidad a través de tratados específicos y una arquitectura institucional para dar respuesta a estos flagelos. Entre estas normas, las convenciones contra tortura, genocidio, desaparición forzada hablan acerca de la necesidad de que se apliquen castigos eficaces y penas adecuadas acorde a la gravedad de los delitos. Para abundar en este mismo sentido, en casos individuales, la Corte Europea, el Comité contra la Tortura han limitado la concesión de indultos a funcionarios vinculados a casos de tortura, alegando que vulneran el derecho a un recurso efectivo o son incompatibles con la imposición de penas adecuadas a la severidad de los crímenes de tortura. Por su parte, las salas extraordinarias de Camboya, en el caso Ieng Sary, también excluyeron el indulto en casos de tortura. De este modo, el análisis riguroso del derecho internacional excluye la aplicación del indulto por su impacto en la efectividad del castigo. Por ello, el indulto es una de las medidas prohibidas para casos de crímenes contra la humanidad y no pueden ser perdonadas por el Ejecutivo, no pueden ser perdonadas por el presidente. Su aplicación, en el caso en concreto, constituye un beneficio indebido a la luz de la jurisprudencia de este tribunal. A su vez, la gracia, que es otra de las medidas que se otorgó a través de la resolución presidencial, también es equiparable a las amnistías porque impide la investigación, el castigo y el establecimiento de la verdad judicial. Ahora bien, ¿qué implica esta jurisprudencia sobre el indulto y las amnistías en una situación extrema de riesgo a la salud o a la vida? O sea, ¿es posible aplicar un indulto humanitario a un condenado por crímenes contra la humanidad? Nuestra posición es que no. Es que si bien existen supuestos en los que la situación de salud de un detenido puede requerir, exigir incluso una respuesta diferenciada al Estado para garantizar la vida y la integridad, en los casos de crímenes contra la humanidad, de graves violaciones de derechos humanos, dichas medidas no requieren el perdón de la pena, que es el efecto específico del indulto en el Perú, sino que establecen y requieren medidas alternativas que den respuesta a la situación particular del reo, que protejan la salud y la vida y que ponderen cuidadosamente los derechos de la víctima y la sociedad. Respondida esta cuestión, nos preguntamos también si es compatible el otorgamiento de otras medidas de libertad provisional y alternativas a la prisión en casos de crímenes contra la humanidad. Y como este es un tema que no es pertinente para la situación de Fujimori, lo trataremos en el alegato escrito, pero ahí tenemos un debate matizado interesante a la luz de lo que es la jurisprudencia y la estructura de los tribunales penales internacionales. Para concluir, el indulto y la gracia que dispuso el presidente Kuczynski desacatan la orden de la Corte de investigar y sancionar a los responsables de Barrios Altos y Cantuta. La posición de esta representación es que no cabe la concesión del indulto y la gracia dada la gravedad de las violaciones, el nivel de responsabilidad de Fujimori,
porque estas medidas dejan sin eficacia una sanción adecuada determinada por la jurisdicción nacional. Paso la palabra a Carlos Rivera, que analizará los visos adicionales de hecho y derecho en la concesión de indulto. Sí, honorable Corte, sobre la base de lo que hemos venido exponiendo, podemos concluir que el indulto es contrario a las obligaciones internacionales del Estado peruano, es manifiestamente arbitrario y adicionalmente es ilegal, porque justamente contraviene esas obligaciones internacionales del Estado que están por encima de nuestro derecho interno. La resolución suprema del 24 de diciembre del año pasado ha sido concedido sobre la base de razones estrictamente políticas, un acuerdo político del presidente de la República con el hijo del condenado, el congresista Kenji Fujimori, expresado de una manera política la noche del 21 de diciembre del año pasado, cuando se votó la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, y en el que los 10 congresistas, que ahora inclusive van a conformar una bancada parlamentaria, votaron, a pesar de ser de la bancada en ese entonces fujimorista, votaron absteniéndose, lo que literalmente causó un efecto inmediato, que es la no aprobación de la vacancia presidencial. Por lo tanto, la causa y efecto está totalmente demostrada. Pero adicionalmente, sí queremos dar cuenta de que ya la Corte, en el caso Pollo Rivera versus Perú, estableció cuáles son los procedimientos de indulto y que estos deberían seguir normas convencionales del debido proceso. De igual forma, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido el mayor deber de motivación y estándar de casos de crímenes de lesa humanidad. Pero adicionalmente, de los documentos que hemos podido revisar en el corto tiempo que nos ha permitido la Corte Interamericana, nos referimos al expediente, podemos concluir que hay hechos abiertamente irregulares e ilegales, que no justifican el otorgamiento de un indulto de carácter humanitario por esta causa de enfermedad grave, como consecuencia de que las condiciones carcelarias estuviesen agravando esa condición de salud. Es de público conocimiento, señores, las condiciones magníficas que tenía el señor Fujimori en el establecimiento penal de Barbadillo. No solamente por la extensión de cerca de 400 metros cuadrados de una celda, sino por las visitas ilimitadas y en todo horario que ha recibido, por la capacidad de tener talleres de pintura, jardín, labores agrícolas, enfermería 24 horas al día, seguro médico particular para asistir a la clínica de su elección, la posibilidad de realizar inclusive reuniones políticas en el penal Barbadillo, y hasta, este es un dato, no es curioso, sino un hecho real, realizar el matrimonio de su hija en ese establecimiento penal. Por lo tanto, las condiciones carcelarias han sido bastante buenas, sin igual a ningún preso de Perú y probablemente de América Latina. La resolución suprema carece no solamente de motivación, porque ni siquiera nos dice qué casos se está indultando y qué casos se está otorgando derecho de gracia, ¿no es cierto? El TC peruano ha dicho, mientras mayor gravedad y desprecio a la dignidad humana tenga la conducta perdonada, mayor debe ser la carga argumentativa. Eso no lo hemos encontrado en esa resolución. Y tampoco la resolución justifica por qué una persona condenada por crímenes internacionales de lesa humanidad merece un perdón de esta naturaleza. Pero es más, si bien ya mi colega Gloria Cano ha hecho mención a algunas irregularidades, hemos encontrado por lo menos una docena de graves irregularidades en el expediente de indulto que el Estado no ha reconocido. En primer lugar, señor, el Estado peruano, solo 6 días antes de la presentación de la solicitud, que fue el 11, según la resolución publicada, estuvo modificando los dispositivos legales. Es decir, el Estado favoreciendo de una manera descarada para que el médico del señor Fujimori pueda participar como médico particular. Pero también lo podemos constatar en las dos actas médicas, la del 17 de diciembre y la del 19 de diciembre. Dicen que eso se debió porque los médicos supuestamente no conocían el llenado del formulario, pero eso es la razón por la cual es que los procedimientos se estaban modificando para establecer una conclusión obligatoria de la Junta Médica. En segundo lugar, el Estado concedió el indulto en un tiempo récord, como si se tratara de un enfermo terminal. Felizmente Fujimori no tiene esa condición. Fujimori ahora está en su casa, en el distrito de La Molina, en Lima. De igual forma, si bien la solicitud y la resolución suprema dice que Fujimori presentó su solicitud el 11 de diciembre y esto reglamentariamente es el inicio del procedimiento de indulto, la propia resolución suprema reconoce que una semana antes, el 4 de diciembre, ya habían documentos oficiales. Nos estamos refiriendo a la constancia de no fugas, al informe social.
y otros 3 documentos del 12 de diciembre. ¿Cuál es la relevancia de esto? Según el reglamento, esos documentos solamente habían podido ser organizados y hechos a partir del día 19 de diciembre en el que la Junta Médica firmó el acta de Junta Médica. ¿Quién hizo esos documentos? Hicieron los miembros del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario. El Estado estaba indultando de oficio al señor Fujimori. El informe social contiene información falsa, dice que se va a vivir a un sitio y se va luego a vivir a otro, con el objetivo de acelerar procedimientos. Los funcionarios del Ministerio de Justicia, especialmente el director de gracias presidenciales, usurpa funciones correspondientes al director del penal para solicitar información médica del interno, lo cual determina que el expediente, cuando llegó al Ministerio de Justicia el día 19-20, no estaba completo. El 21, el Ministerio de Justicia, en su cuenta de Twitter, como lo habíamos visto en un momento, estaba negando públicamente que existiera un procedimiento de esa naturaleza. Y de igual forma, como ya lo mencioné Gloria Cano, lo reitero, la Comisión de Gracias Presidenciales emite un informe el 24 de diciembre. Hay que recordar que el 24 fue domingo del 24 de diciembre. Concluye que el condenado tiene cáncer, ¿no es cierto? Pero el informe del INEN, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Lima, hace llegar su informe el 26, cuando Fujimori ya estaba indultado. ¿Cuál fue la constancia médica que tuvo esa comisión para concluir que el señor tiene cáncer? Aparentemente solo la Junta Médica, pero justamente a partir de la Junta Médica se iniciaban procedimientos de constatación de lo que esos médicos habían establecido. Y luego hay un dato también político que es importante, que creo que es de público conocimiento. El 20 de diciembre, un día antes de la vacancia presidencial, el señor Fujimori se reúne con 5 congresistas en el penal Barbadillo. Esos 5 congresistas votaron por la abstención en el procedimiento de vacancia. Pero además, el propio señor Fujimori, sacando un teléfono de no se sabe dónde, llamó desde el penal Barbadillo a algunos congresistas de la actual bancada de su hijo al hemiciclo del Congreso de la República a convencerlos que voten por la abstención de la vacancia presidencial. El señor Fujimori se estaba autoindultando y lo logró. La decisión tampoco considera el récord procesal del señor Fujimori y las circunstancias que han involucrado su intervención y relación con los procesos. No obstante, la gravedad de las violaciones y el impacto de la decisión sobre los derechos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y también Pativilca, el trámite no ha garantizado los derechos de las víctimas. Ello pese a que las víctimas, como ya se mencionó, solicitaron en más de una oportunidad la reunión con el presidente de la República para tratar este asunto tan importante y tan vinculado a las obligaciones internacionales del Estado. Por estas razones podemos concluir preliminarmente que el procedimiento no solamente fue indebido, irregular y abiertamente ilegal. Voy a dar uso la palabra a mi colega David. Señor presidente, apelando a la generosidad, de su presidencia de la sala, le ruego nos conceda 2 minutos para concluir, formulando nuestras peticiones únicamente. Se le dará también al ilustre Estado. Adelante. Muchas gracias. Señor presidente, entonces resulta claro de que no hay un desconocimiento a la subsidiariedad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esta audiencia precisamente es convocada porque el proceso seguido a Alberto Fujimori siguió en el marco de la sentencia que emitió esta Corte. Y el proceso no ha terminado porque la ejecución de la sentencia es parte de este proceso. En ese sentido, habiendo quedado claro la competencia de la Corte en nuestro modo de ver, ¿no es cierto?, para analizar este tema, decimos que está de más decir que la Corte Interamericana tiene un papel clave en el Perú y en la región para determinar el alcance de protección judicial y de los derechos de las víctimas. Esta no será la única oportunidad en que una persona condenada por graves violaciones de derechos humanos trate indebidamente de lograr eximirse el cumplimiento de la pena. En el presente caso, a nuestro modo de ver, ha quedado probado que el indulto careció de razones de carácter humanitario y del cumplimiento de condiciones que ameritaran la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena de prisión. Por tanto, la medida evidentemente contraviene las obligaciones internacionales del Estado de investigar, juzgar y sancionar debidamente los crímenes tal y como fue ordenado por este honorable tribunal en las sentencias de Barrios Altos y Cantuta. Además, la decisión vulnera el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación debidas a la luz de los tratados internacionales. Por ello, solicitamos a la Corte debe declarar que las medidas adoptadas por el Estado peruano contravienen las obligaciones del Estado peruano
en las sentencias emitidas por este honorable Corte en los casos antes mencionados. De manera específica, también en la relación del derecho de gracia, la misma exime a Fujimori de procesos penales por graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el caso Pativilca, y cuestiona otros procesos que también podrían verse afectados, como los casos Castro y otros más. En ese sentido, señor presidente, solicitamos respetuosamente a la Corte, como lo he hecho en otras oportunidades, en este mismo caso y en otros casos, remover todo que indique al Estado o que ordena al Estado, remover todo obstáculo que impide una efectiva reparación consistente en el cumplimiento efectivo de las sentencias condenatorias nacionales dictadas en el marco de un mandato de esta Corte que dictó una sentencia supranacional. Gracias. Muchas gracias a las víctimas y sus representantes. Corresponde ahora, si así lo desean las partes, hacer uso nuevamente de la palabra. Pregunto a los agentes del Estado. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Efectivamente, la Corte ha declarado que los indultos indebidos son una forma de impunidad, pero el indulto humanitario no puede ser per se asimilado a la categoría de indulto indebido. El indulto humanitario tiene como función la esencia del derecho humanitario, la cautela de la dignidad, la salud y la vida del beneficiario. El Tribunal Constitucional peruano ha establecido con meridiana claridad que la base, el fundamento de un indulto humanitario es el informe de la Junta Médica Penitenciaria. Ese informe técnico especializado no ha sido contradicho en esta audiencia, sino por generalidades. Los datos están en el expediente, la historia clínica está en el expediente. La causal de otorgamiento no ha sido el cáncer, ha sido la situación cardíaca que puede producir muerte súbita en condiciones de carcelería. El Tribunal Constitucional peruano ha establecido que en estos casos la prevención penal especial decae porque la vida del condenado hace inviable la prisión. Se nos dice que el Estado ha modificado la normativa. En efecto, el Estado permanentemente modifica la normativa para mejorar los procedimientos. Si se quiere pronunciar sobre un indulto humanitario, se necesita que la Junta Médica diga si las condiciones lo ameritan o no. Antes de la norma del 5 de diciembre, lo que decían pronóstico reservado. ¿Cómo se interpreta el pronóstico reservado? El indulto, lo ha establecido también el Tribunal Constitucional, no es un perdón de la pena, es una condonación de parte de la misma. Los indultos humanitarios no contravienen la Convención. Sostener lo contrario es sostener que un condenado por violación de los derechos humanos carece de ellos. El Estado repudia la ley del talión. Los supuestos problemas de motivación mencionados se refieren a hechos notorios. ¿Por qué ha sido condenado el presidente Fujimori?
es notorio porque ha sido condenado el presidente Fujimori. ¿Qué procesos hay en trámite? Son notorios porque el Estado chileno ha otorgado la extradición específica. Los hechos notorios no requieren probanza. Dejo la palabra al doctor Simmons, que profundizará sobre los aspectos de hecho que fundamentan esta teoría de la conspiración política, pero que la fundamentan en base a inexactitudes. Cuando se tratan estos casos controvertidos, en los textos que desarrollan los crímenes de lesa humanidad o la grave violación de derechos fundamentales, establecen un escenario muy interesante y dicen que la manera de evitar los linchamientos mediáticos o de presión es justamente ante cortes internacionales que se aíslan de esos mecanismos de presión para poder trabajar con razón de conciencia y resolver conforme a derecho. En este caso, la plataforma que se plantea es de una conspiración política. Y en nuestro escrito número 3 hemos acreditado con prueba documental que los hechos invocados como conspiración política no son correctos. No son correctos por lo siguiente. Primero, porque lo que dicen es que la moción de vacancia fue promovida y presentada por el grupo parlamentario fujimorista. Y eso no es correcto. Como lo hemos probado, la moción fue presentada por el Frente Amplio de Justicia y suscrita por aproximadamente una veintena de congresistas. Y está como anexo. Es un grupo totalmente ajeno, que ha vuelto este grupo totalmente ajeno al fujimorismo a presentar un nuevo pedido de vacancia presidencial. Luego se dijo que gracias a esos 10 disidentes de este grupo fujimorista se logró salvar de la vacancia. Nosotros hemos presentado el listado de las personas que votaron en contra y las que se abstuvieron. Son más de 10. Se abstuvieron 21. En contra, 19. Se retiraron antes de votar. Los señores de Nuevo Perú, 10. Y que ahora han suscrito, ellos los que se retiraron para evitar la vacancia, el pedido también junto al Frente Amplio de el nuevo pedido de vacancia. Entonces, esos son los hechos concretos y reales. Las argumentaciones tienen que tener una relación, un correlato frente a ustedes. Como por ejemplo, se dice que el Colegio Médico se ha emitido un pronunciamiento. No es el Colegio Médico, es un médico internista que ha escrito un artículo en una revista del Colegio Médico. No es el Colegio Médico el que ha presentado. Luego se dijo que el Parlamento Europeo había enviado una carta. No es el Parlamento Europeo. Son 21 eurodiputadas o eurodiputados de 750. ¿A dónde voy? Es que los hechos tienen que ser acreditados ante cualquier órgano jurisdiccional. Y eso es lo que estamos pidiendo ante ustedes. Luego quiero advertir un tema de una argumentación contradictoria frente a lo que se ha escrito y lo que se dice acá. Se dice que está prohibido el indulto humanitario por parte de SEGIL, que se opone y el indulto humanitario está prohibido. Pero eso no se dice, eso no es lo que se dice en el recurso de nulidad que presenta Fedepaz ante la Presidencia de la República y el Ministro de Justicia. Tanto es así que dicen que para comprobar que está tan mal, pedimos una junta médica imparcial, dicen, con médicos nacionales y extranjeros. Entonces, ¿cómo es la cosa? O está prohibido o sí se puede, pero hay que establecer el grave estado de salud. Tenemos que ser coherentes con las defensas que estamos haciendo y no especular frente a esta honorable Corte que merece todos nuestros respetos. Muchas gracias a los agentes del Estado. Tiene el uso de la palabra a continuación los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas, si así lo desean. Sí, honorables jueces, honorable jueza, quisiéramos responder algunos de los planteamientos del Estado. En primer lugar, acerca de
la modalidad que tuvo, la manera en la que se dio el indulto. Vamos a desarrollar eso en mayor medida en el escrito, pero creemos que es muy importante notar que las víctimas habían solicitado en numerosas ocasiones la participación en el proceso de toma de decisión del presidente sobre el indulto. El hecho de que se trate del ejercicio de una facultad discrecional, como es la capacidad de dar un indulto por un presidente, no quiere decir que esta medida pueda ser tomada de manera arbitraria o de manera ilegítima con un fin de eludir la justicia. Más aún, las víctimas tenían derechos, de acuerdo a lo que se establece en la jurisprudencia de esta Corte, de participar plenamente y lo solicitaron específicamente. Queremos notar también que este proceso del presidente de toma de esa decisión se dio entre bambalinas. Digamos, como presentamos información anteriormente, los familiares habían pedido información, las organizaciones de derechos humanos pidieron información sobre esto y hubo una serie de informaciones para tomar la decisión en la absoluta opacidad por parte del presidente de la República. Y además no hubo una motivación adecuada a la altura de lo que implicaría tomar cualquier tipo de medida alternativa frente a una persona que está sancionada por crímenes contra la humanidad, que ofenden la conciencia de la humanidad. Y un expresidente que ha tenido un impacto en la erosión institucional peruana tan relevante como fue el expresidente Fujimori. Eso se da a su vez en el contexto de un pacto político que nosotros demostramos, pero creemos que además hay elementos muy precisos, técnicos, que permiten cuestionar la modalidad del indulto, de este indulto en particular. Y eso también hemos leído en estos últimos días algunos de los amicus curiae que fueron presentados ante la Corte y el propio informe defensorial que abonan en esta dirección en la argumentación técnica. Y quisiéramos señalar que no hay una contradicción en nuestra posición acerca del indulto. Digamos, nosotros, como defensores de derechos humanos, y las propias víctimas nunca han tratado de utilizar la fuerza o apelar a medidas que no garanticen la defensa y la garantía de los derechos del acusado. Lo que nosotros planteamos, y esto no hay ninguna contradicción en esto, es que la medida que podría darse en el supuesto negado de que el señor Fujimori estuviera en una situación crítica de salud no es el perdón de la pena ni la exoneración de la pena. Dejo claro. Bueno, nosotros decimos que efectivamente sí hay problemas de motivación, pero precisamente por la ligereza en que se dio. Se da con afirmaciones médicas que no tienen fundamento, que son cuestionables y que no constaban o existían al momento de darse la decisión del indulto. Se da en un contexto de un procedimiento absolutamente oscuro, donde a toda calidad de voces los funcionarios públicos negaban la existencia de este procedimiento. Además, por la rapidez con que se dio, se le ha calificado, digamos, como un procedimiento exprés. Además, se habla de una solicitud de nulidad planteada por Fedepaz. Efectivamente, nosotros la planteamos precisamente para demostrar que en nuestro país, en este caso, no existe recurso efectivo. Han pasado hasta el día de ayer casi 30 días de presentar el recurso y el Estado no nos había contestado y nos ha contestado recién ayer diciendo que no nos pueden contestar, que no les corresponde hacer, que hagamos uso de los recursos que la ley y la Constitución peruana nos permite. Bueno, la Constitución peruana nos permite acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además, finalmente, urge tomar decisión, respetuosamente le decimos al señor presidente de la Corte, porque el señor Fujimori está pidiendo de que se levanten sus órdenes de captura y creemos que puede fugar nuevamente. Simplemente, en el minuto que nos están otorgando, dar cuenta de algunos hechos políticos que explican la decisión del presidente. Declaración de Pedro Pablo Kuczynski el 8 de julio del año pasado. Dice, entre comillas, esto no es un indulto, es un perdón médico. Dice, antes de fin de año podemos definir esto con opiniones profesionales. La pregunta es, ¿cómo sabía el presidente de la República que antes de fin de año el señor Fujimori se iba a enfermar? Nadie sabe. Luego aparece el artículo del señor Jorge Morelli, asesor político del congresista Kenji Fujimori, uno de los operadores del indulto.
en el diario El Comercio el 30 de diciembre. Y sobre el indulto, ¿qué dice, señor presidente de esta honorable Corte? Dice: la única ventana para la vida y la libertad de Fujimori era el indulto. Cuando tuvo la amabilidad de invitarme a conversar en agosto, le expresé al presidente Kuczynski que, en mi opinión, ese era el único camino para que su gobierno llegara hasta el 2021. La decisión ya estaba tomada. El asunto era la oportunidad. Habiendo recibido sin condiciones los votos para evitar la vacancia de la presidencia y tomando de antemano la decisión del indulto, el presidente Kuczynski correspondió devolviéndole igualmente sin condiciones la libertad de Alberto Fujimori. Esto lo dice el asesor político del operador del indulto. Por lo tanto, aquí no hay ningún asunto de carácter médico, hay una decisión política que el presidente fue madurando con el tiempo hasta sentirse acorralado, ¿no es cierto?, sometido por la fuerza parlamentaria de Fuerza Popular en el Congreso de la República, salvó de la vacancia presidencial y a los 3 días indultó al señor Fujimori porque era parte del acuerdo político que en agosto ya se había llegado. Gracias, señor. Muchas gracias a la representación de las víctimas. Corresponde ahora a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les pido que indiquen quién hará uso de la palabra y proceder con sus observaciones. Adelante. Muchas gracias. Vamos a hacer uso de la palabra Luis Ernesto Vargas Silva en representación de la Comisión, y minuto y medio lo va a hacer Paulo Abrao para fijar la posición que tenemos ya trazada a través de un comunicado. Honorable señor presidente, señora jueza y señores jueces de la Corte Interamericana, personal de la Secretaría, distinguidas víctimas y sus representantes, ilustre representación del Estado del Perú, público y medio de comunicación presentes. Pues ya las partes han hecho referencia a lo que ocurrió el 24 de diciembre más reciente. Simplemente para precisar que las figuras jurídicas a que se ha hecho referencia pues tienen determinadas consecuencias. En el caso del indulto humanitario por las condenas en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, implica la renuncia del poder punitivo del Estado y la consecuente extinción de la pena, mientras que en el caso de la gracia presidencial implica la extinción de la acción penal en los procesos que se encuentran en curso, siempre y cuando se haya cumplido un plazo específico. Esto para efectos de los casos Pativilca, mujeres esterilizadas, etc. Vamos a plantear 3 temas que van a servir de fundamento para que la Comisión le haga a la Corte una petición expresa. En primer lugar, vamos a abordar el tema de la naturaleza de las violaciones de los derechos humanos cometidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, frente a la prohibición de aplicar figuras legales que violen los derechos humanos de las víctimas y los derechos a la justicia. La Comisión inicia su exposición recordando la naturaleza de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en los casos que hemos referido. Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas han sido calificadas por la Comisión y por esta Corte como las más graves violaciones de derechos humanos, lo que a la luz de la jurisprudencia interamericana es suficiente para activar la prohibición de aplicar figuras legales, dentro de las cuales se han mencionado la prescripción, la amnistía, el non bis in idem y el indulto. Además, la calificación de los hechos de Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad no se encuentra en controversia ni entre los órganos del sistema interamericano ni a nivel interno. En efecto, esos ya fueron referidos en la condena contra Alberto Fujimori. De esta manera, lo ocurrido en este caso no solo implicó gravísimas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de las víctimas, sino que las mismas fueron parte de un aparato criminal diseñado por el gobierno de entonces para reprimir, perseguir y aterrorizar a la población. En ese sentido, la aplicación de una figura legal como el indulto, que impide la satisfacción del derecho a la justicia de las víctimas, resulta aún más grave y reprochable cuando, como en este caso, constituyen crímenes de lesa humanidad. Tanto en el sistema universal como en el sistema europeo de derechos humanos existen pronunciamientos sobre la incompatibilidad del otorgamiento
no solo de amnistías, sino también de indultos o perdones cuando median graves violaciones de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en ese sentido en los casos Margus versus Croacia y Abdul Samed Yaman versus Turquía. En la misma línea, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en el caso Kepa Urraguridi versus España. La Comisión también comparte con esta Corte que en el derecho comparado en varios estados de la región la aplicación de la figura del indulto ha sido limitada cuando se trata de las más graves violaciones de derechos humanos y ciertos crímenes internacionales, como ocurre en Argentina con el artículo 1 de la Ley 27.156, en Ecuador con el artículo 120, numeral 13 de la Constitución, en Nicaragua con el artículo 130 del Código Penal, en Venezuela con el artículo 29 de la Constitución, para citar algunos ejemplos. La Comisión observa que además de la incompatibilidad del indulto y el derecho de gracia con las obligaciones internacionales del Estado, la Defensoría del Pueblo del Perú emitió un informe recientemente en el cual identificó una serie de irregularidades adicionales, tanto sustanciales como de procedimiento. La Comisión coincide con los planteamientos de ese informe de la Defensoría del Pueblo y destaca que algunas de estas irregularidades se relacionan con aspectos propios de la regulación peruana y estándares del Tribunal Constitucional. Pero otras coinciden o guardan vínculo directo con aspectos fundamentales de las obligaciones internacionales del Estado peruano, en particular la necesidad de la participación de las víctimas, la garantía de motivación adecuada y especialmente la proporcionalidad entre el indulto humanitario y el derecho de gracia frente a los derechos de las víctimas. Y pasamos entonces al segundo tema, los derechos de las personas privadas de libertad, el deber que tienen los estados como garantes de este y la existencia de medidas menos lesivas a los derechos de las víctimas. Para hablar de este tema de la proporcionalidad. Precisamente sobre este último punto de proporcionalidad, la Comisión formula las siguientes observaciones que dan respuesta a los argumentos del Estado sobre el carácter humanitario y los fines supuestamente perseguidos con el tipo de indulto que fue aplicado en este caso. Ambos órganos del sistema han sido pioneros en el desarrollo de estándares internacionales sobre los derechos de las personas privadas de la libertad bajo la Convención Americana. La Comisión es la primera en reafirmar que los Estados tienen una posición especial de garante de los derechos a la vida, a la integridad personal y la dignidad humana de las personas que se encuentran bajo custodia. El señor Alberto Fujimori en tal condición no se encontraba excluido de esas protecciones. En consecuencia, ante la situación de salud que el detenido pudiera enfrentar, el Estado tenía el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la atención médica requerida. Las medidas específicas a tomar, como bien sabemos, deben ser definidas caso a caso, en atención a las necesidades de la persona en cuestión. Sin perjuicio de ello, la Comisión observa que no existe un parámetro mínimo de proporcionalidad entre la finalidad